Hola muchachos, ¿cómo están? Milena, Johnny, Marcela, Julián, ¿cómo han estado? Hola Karen, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Les voy a mostrar entonces inicialmente un videíto para que le pongan entonces cuidado. Claro que sí. ¿Me confirman si lo ven? Sí, Disney, sí se ve. Sí, se está viendo. Muy buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a tomar un tema muy interesante que es el territorio y la cartografía social. Pero primeramente quiero empezar a contextualizarlos un poco sobre cómo a lo largo del origen de la humanidad se han ido formando en el mundo diversas transformaciones. Y es allí donde todos nosotros como seres humanos vamos construyendo unas dinámicas en donde le damos significado a unos vínculos. ¿Y cuáles vienen a ser esos vínculos? Son todos aquellos roles que construimos en nuestro trabajo, con nuestra familia, ese rol que le damos a un objeto o a un grupo determinado. Entonces, es muy importante también saber que todo ser humano construye unos conocimientos. ¿Y cómo construye esos conocimientos? A partir de unas vivencias, a partir de una historia. Todos nosotros los que estamos presentes acá en estos momentos tenemos una historia. ¿Y cómo construimos ese conocimiento? Interactuando con los demás a partir de una memoria, ¿cierto? A partir de la memoria, a partir de los recuerdos, nos relacionamos y vinculamos todas estas vivencias con nuestro entorno. También creamos conductas. Todos los seres humanos tenemos diferentes conductas. ¿Y qué son estas conductas? Son todas aquellas acciones que son rechazadas o aceptadas por la propia sociedad. Entonces, aquí quiero tocar dos términos muy importantes y no se me alarmen porque sé que va a parecer un poco enredado o no lo van a captar en el momento, pero se los voy a explicar muy sencillo con un ejemplo. Entonces, ¿qué es el tótem? El tótem son esas reglas y esas normas que pone una familia, que pone la sociedad, pero entonces, cuando entra el tabú, ¿cierto? Es cuando esas acciones fueron incumplidas. Esas normas, cuando se incumplen, traen consigo unos castigos, ¿sí? Entonces, un ejemplo muy sencillo es, mi mamá creó una norma en la familia y es que nadie se puede hacer un tatuaje. Pero entonces entro yo de desobediente y me hago un tatuaje. ¿Ahí qué estoy haciendo? Estoy incumpliendo la norma que tenía mi mamá. Ese sería el tótem, que sería el tatuaje. Pero entonces mi mamá rechaza ese tatuaje y para ella se convierte en un tabú. Pero para mí es una acción normal. ¿Por qué? Porque yo ya creé unos vínculos con ese tatuaje, porque para mí tienen muchos significados, ¿cierto? Ahora que ya entonces comprendimos todos estos términos, ya quiero entonces ahora sí hablarles de qué es el territorio. A continuación, les voy a mostrar y les voy a contextualizar qué es eso de territorio y qué es una cartografía social. Y juntos vamos a construir una cartografía a partir de una historia, un cuento de una comunidad indígena. Listo. Entonces, a partir de lo que escuchamos en el video, vamos ahora sí a hablar de qué es eso de territorio. Entonces, entendemos por territorio que es esa construcción que crea todo ser humano, tanto históricamente como culturalmente. Y es allí donde reflejamos esas acciones que construimos, lo que hacemos a diario, ayudándonos a entender que existimos. ¿Y cómo existimos? Muy sencillo, existimos cuando hablamos, cuando comemos, cuando participamos, cuando tomamos decisiones, cuando trabajamos, inclusive cuando interaccionamos con los demás, ¿cierto? Entonces,
¿Qué nos permiten todos estos elementos? Nos permite llevar nuestra vida a una acción, a generar unos aprendizajes. Y esto nos va a permitir entonces relacionarnos con otras personas y con nuestro propio entorno. Cuando ya entonces hemos construido esta parte, ya entramos a vincularnos, ¿cierto? A construir a partir de memoria y de relaciones con ese entorno unas dinámicas. Estas dinámicas se dividen en 5. Están entonces las dinámicas físicas, que son todos aquellos vínculos creados desde lo simbólico. Cuando creamos ese símbolo con un objeto, con la familia, cuando creamos vínculos con una montaña, con un río, con nuestro hermano, nuestro padre, ¿cierto? Las dinámicas bióticas son entonces las que se componen de un ecosistema que posee vida y que permite un desarrollo, como cuáles, como la flora, como la fauna, los animales, las plantas, ¿sí? Y las dinámicas económicas son entonces todo aquello que nos lleva a crear unos vínculos económicamente. Cuando, por ejemplo, son todos esos vínculos que nos genera unos bienes, como la empresa, un proyecto, una empresa, un proyecto, todo esto que nos va a generar unos bienes, ¿cierto? Y las dinámicas culturales son todos esos vínculos que creamos a partir de unas costumbres, lo que solemos hacer y que nos permite comunicarnos con otro. Por ejemplo, cuando vamos a una iglesia, cuando participamos en una feria. Las dinámicas políticas, entonces, ya son los vínculos que construimos en espacios donde tomamos nuestras propias decisiones y donde elegimos estar. Por ejemplo, en una universidad. En la universidad construimos conocimientos, aprendizajes. Estas dinámicas políticas son cuando participamos, cuando somos democráticos. ¿Listo? Ya entonces, entendiendo como todo esto del territorio, podemos entrar a explicar qué es la cartografía social. Y una cartografía social es una herramienta de trabajo que colectivamente nos permite pensar y visualizarnos unos territorios, unas dinámicas sociales, unas relaciones con nuestro entorno. ¿Para qué? Para así crear unos conocimientos geográficos, económicos y culturales. Ya a partir de ahí, entonces, ya podemos dibujar lo que es un mapa. Entonces, ¿qué es una cartografía social? Es un mapa donde vamos a dibujar, a pintar unas zonas, unos problemas y unos vínculos que vemos alrededor de un territorio. Para un trabajador social y para un profesional es muy, muy, muy didáctico esta herramienta, porque a partir de allí ellos van a poder buscar soluciones y transformaciones a esos problemas, ¿cierto? Ahora, entonces, les quiero contar una historia. Resulta que en una comunidad indígena, mi abuelo me contaba que el territorio donde el papá de él vivía lo relacionaban con la naturaleza. Esta era su cultura y sus costumbres, pues su principal principio era velar por la naturaleza. La dinámica individual, social y familiares giraban en torno a la vida y al medio ambiente. Procuraban entonces por mantener la armonía y el equilibrio entre ellos y el universo. Para ellos el territorio era sagrado, pues la naturaleza siempre, siempre hacía parte de su familia. Entonces, me contaba mi abuelo que en ese territorio iban cambiando sus dinámicas. Aparecen entonces unas problemáticas con las cuales ellos no estaban de acuerdo, como la explotación, la destrucción de la flora, con quien formaban vínculos positivos. Inclusive consumían poco de la naturaleza, ¿cierto? Para poder sobrevivir. Relata entonces que el hombre construye unos pensamientos llenos de maldad, toma fuerza la civilización, la globalización y el desarrollo. El hombre comienza entonces a crear todo un poder y a creerse dueño de toda la naturaleza y de todo el mundo. Entonces, no se tenía como ese respeto por ese medio ambiente. Ensuciaban los ríos, quemaban las montañas, crean la contaminación.
inclusive iniciaron a talar los árboles. Era muy duro para ellos porque los árboles era como ese elemento que les sanaba todo mal. Esto generaba muchos cambios climáticos, ¿cierto? Vemos entonces, me cuenta también mi abuelo que decidieron, por estas problemáticas, decidieron crear una casa. Esta casa se llamaba la Casa Madre, donde se construían unos conocimientos a partir de ¿qué? De unos rituales. Ellos, a través del diálogo y de la importancia que le daban al medio ambiente, entonces conformaron la casa de la siguiente manera. Al frente de la casa había una imagen sagrada del Sagrado Corazón de Jesús. Esto para ellos era algo muy significativo. También había un altar con una mesa donde habían muchos objetos y medicinas. El papá de mi abuelo solía sentarse atrás con su esposa y demás familiares. En la mitad de ellos había fuego y que alrededor unas columnas que sostenían la casa. Estas columnas, recuerda mi abuelo, que eran blancas con líneas azules, verdes y rojas. Alrededor de la casa se veían muchas personas y que cuando entraban a la casa saludaban y si llevaban un objeto debían compartir dejándolo al frente del altar y detrás del fuego. Inclusive recuerdo que mi abuelo decía que al lado de la entrada había unas tablitas con una piedra que la llamaban maguane. Al estar entonces estas personitas adentro de la casa se sentaban y mi bisabuelo cogía dos tarritos, uno negro y el otro era un polvo verde. Estos dos los unían, estos dos elementos los unían y los olían. Y así sucesivamente cada integrante iba expresando sus inquietudes generando un conocimiento. Veamos entonces que esta casa y sus alrededores traen unas dinámicas, una historia que les ha permitido construir vínculos con la sociedad, con ellos mismos. Para ellos esta casa era tan sagrada que construían un equilibrio, construían amor y respeto por la naturaleza. Era tan sagrada e importante esta casa que inclusive representaba el cuerpo de una mujer. Para ellos los 4 pilares, o sea, las 4 bases que sostenían la casa, lo representaban con las piernas y los brazos de una mujer. Para ellos esto era la dulzura. Y decían que el ovario representaba el centro de la casa, que era como el vientre. ¿Por qué? Porque allí se educaba, allí se aprende y se comparten muchos conocimientos. Inclusive me cuenta mi abuelo que esas 4 bases también las representaban con estos 4 elementos, que era el fuego, el agua, el aire y la tierra. También la casa madre era la representación de la parte pública de la mujer, ya que se estaba pariendo a través del diálogo y de la escucha. El fuego también era un elemento muy importante para ellos. Inclusive, cuenta mi abuelo que para ellos esto era como si fuera el útero de una mujer, porque es de allí donde daba vida y es el corazón del hogar. Una de las historias también muy interesantes que recuerda mi abuelo era que ellos tenían la costumbre de adorar 3 planticas. Para ellos estas 3 plantas eran demasiado sagradas. Era el tabaco, la coca y la yuca, ya que esto representaba el espíritu y la vida. ¿Cómo les parece que durante el compartir, Miguel, un indígena, amigo de la familia, recogía una parte del fuego y lo mezclaba con una planta que se llama evaría? Ellos la soplaban en cada participante para que así las energías negativas de ellos se fueran y pudieran entonces obtener una armonía con el universo. Para ellos pensar solo en el yo conllevaba el mal, por lo que crearon entonces esta casa para representar y poder renovar la creación a través de ¿qué? De la medicina, la escucha y la danza. Estos 3 elementos eran muy significativos para ellos. En conclusión, construyen entonces vínculos con su entorno y todo lo simbólico que hay dentro de su territorio.
Listo. Bueno, muchachos. Hola. Ahora, entonces, quiero, a partir de todo esto que les he explicado, he formulado unas preguntitas para que entre todos participemos y me respondan a ver qué han entendido. La voy a presentar aquí. Espérenme un momento. Listo, entonces, yo le quería preguntar a Milena. Hola Liz. Sí. Cuéntame la pregunta. Entonces, ¿qué problemáticas crees que se generaban en el cuento? Siempre fueron varias. Bueno, recuerdo que mencionaste que empezó a notarse mucha contaminación y eso afectaba el ecosistema de toda la comunidad, se empezó a talar los árboles. Para ellos significaba como el sanar el mal de todas las personas de la comunidad. Entonces, al destruirlos, se empezaban a generar muchísimos problemas dentro de la misma comunidad. También aparece lo que es el tema de la toma del poder, ¿cierto? La toma fuerza, la civilización. Entonces ya como consecuencia de eso, entonces tenemos que ver temas como lo que es la globalización, el desarrollo, se afecta el ecosistema a través de la quema de los árboles, se ensucian los ríos y toda la contaminación que para ellos era tan importante de este ecosistema biótico, entonces se producen diferentes problemáticas en ellas. Listo, muy bien. Tienes toda la razón. Ahora, entonces, le quiero preguntar a Marcela. De acuerdo a lo explicado, ¿cuáles crees que serán tus dinámicas físicas? Mis dinámicas físicas son las que he construido con mi familia. Son los vínculos que he hecho con mi esposo, con mi hijo, con mis padres. Muy bien, Marcela. Johnny, cuéntanos entonces, ¿qué vínculos crees que se fueron creando en el territorio de los Munri Muiná, que así se llamaba este territorio de estos indígenas? Los vínculos que se fueron creando en ese territorio fue la familia. Para ellos era fundamental la familia. También tenían como fundamental las plantas, pertenecía a ellos. Y de todo esto, eso traía como el equilibrio para ellos, ¿cierto? Y la naturaleza era demasiado importante, ellos cuidaban mucho la naturaleza. Muy bien, Johnny. Bueno, y Julián, dime entonces cuáles serían esos vínculos culturales construidos en el territorio de los Munri Muiná. Bueno, los vínculos culturales encontrados en el cuento son todos aquellos que construyeron desde sus costumbres, como la forma en que se comunican, como por ejemplo cuando mezclan el fuego con una planta para sanar y también todos los rituales que tenían. Muy bien, bueno, entonces, viendo sus respuestas, creo que entendimos todo el tema del territorio, ¿cierto? ¿Les quedó claro? Claro. Todo muy claro. Listo, compañeros. Ahora, entonces, quiero que Milena cuente cómo fue que construimos esa cartografía y en un momento vamos a mostrar cómo nos quedó la cartografía. Listo. Creo que en un principio nos dimos cuenta que ninguno sabía cómo se realizaba esta. No teníamos ni idea del concepto tan siquiera. Pero a través de la explicación del ISNEI y del desarrollo del cuento, entonces nosotros pudimos identificar lo que eran las dinámicas culturales, las económicas. Digamos que las dinámicas políticas fueron un poquito más difíciles de entender por el concepto arraigado que nosotros entendemos de política, pues ya teniendo en cuenta que para este contexto era más como el poder de la palabra, la creación de diferentes espacios de comunicación y contexto. Entendiendo eso y las dinámicas culturales, las físicas, las bióticas, que de hecho pues algunos de nosotros no sabíamos
a qué se refería ese concepto, ubicamos dentro de este plano estas diferentes dinámicas, entendimos cómo se vinculaban entre la comunidad y estos entes, y asimismo logramos entender los vínculos entre todos. Ahora nos dimos cuenta que todo pertenece a un mismo sistema y se interrelaciona. Muy bien, Milena. Ahora entonces vamos a mostrar cómo nos quedó la cartografía. Voy a volver a presentar pantalla. Espérenme un momento. Confírmeme si lo ven. Sí, sí. Listo. Y así nos quedó la cartografía social del territorio. Bueno, compañeros, muchas gracias por este ratico, porque pues construimos muchos conocimientos a partir de todos nuestros aprendizajes. Y bueno, feliz tarde, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Muchísimas gracias. Chao. Gracias, Liz, por este espacio tan interesante. Hasta luego.